Hola, buenos días. Hello, good morning. My name is Juanan. I'm the race director, OTSO Challenge Salou. Welcome to the briefing. Bienvenidos al briefing del OTSO Challenge Salou 2023. A mi izquierda, a vuestra derecha de las pantallas, tengo a Julen, que será uno de vuestros speakers mañana, y también conocéis a Vicky, otro de nuestros speakers mañana con nosotros. Julen hablará algo en inglés y en alemán, Vicky lo hará en francés, catalán, castellano, italiano y varios idiomas, tiene hasta 8 idiomas que domina. Así que nada, vamos a empezar con el briefing. Yo estaré aquí para luego dudas y consultas. Y por favor, lo que os pedimos es, tenéis el chat abierto, tenéis el chat de YouTube para consultar cosas. Dejémosla por favor al final del chat y estaremos ahí encantados de contestaros. So we'll leave the chat until the end of the briefing, so please, you can connect, you can chat with us, but please wait until the end of the briefing, and then we will be more than happy to support you and to make as much questions as you need. Okay, so Julian, please go ahead. So, welcome from my side. Great to have you here at the briefing of OTSO Challenge Salou. We will, as said before, do the briefing in English and Spanish. So I will start first, sheet per sheet, with the English version, and then Vicky will translate everything in Spanish. Okay, so let's get started. As said before, we have Juanan here, our race director, and now we can also, as said, our technical delegated head of referees is Jose Morales. If you want to follow the live stream, or your friends and supporters want to follow the live stream, there is a chance you can do so at live.challenge-family.com, or you can also see it in the app. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Aquí estamos con Julen y con Juanan con este briefing. Bienvenido a todos. Podéis seguir y hacer seguir a vuestros amigos este evento a través de live.challenge.family.com. Okay, now for the race package that you will receive, you have the race bib number that you do not wear, of course, during the swim, but it is mandatory on the bike and on the run. So your bib number has to be worn on the bike and on the run, and write your medical contact and your information on the back of it. You will receive a tattoo, which you will place on the upper arm, and you have a bike number label, which you place under the bike saddle, and you get the helmet race sticker, which you will place on the left side and on the front side of your helmet. Moreover, you're going to receive the swim cap, and you will have 3 bags. You're going to have a red bag, which is for transition area 1. You will get a blue bag for transition area 2, and a green after race bag 2. And moreover, you're going to get the accreditation wristband, which also gives you access to the finisher experience, among others, that we will have the paella party for you specially. And the timing chip, you will receive that on Sunday morning at the transition when you're going to check in your bike. Bueno, pues hablamos de lo que vais a recibir en vuestra bolsa, en vuestro pack. Vais a tener el dorsal. Recordamos que no se usa durante el segmento de natación. Sí que es obligatorio llevarlo en la espalda durante el segmento de bicicleta y llevarlo delante durante el segmento de carrera a pie. En el reverso del número del dorsal tenéis que poner vuestra información de contacto y la información médica. Recibís también un tatú para poner en la parte superior del brazo, un número para la bici, un sticker que se coloca debajo del sillín, unos stickers que también van en el casco delante y en el lateral izquierdo. Vais a recibir también un gorro de natación. Vais a recibir 3 bolsas, una roja para la primera transición, una azul para la segunda transición y una verde para después de carrera. Vais a recibir también una pulsera que es acreditativa, que os permitirá también el acceso a la Finisher Experience. En cuanto al chip, lo recibiréis el domingo por la mañana al entrar en transición. So, how does this look like in the end? As said before, you have the helmet with the race number on it, front and left side, and on the right side too. You have the tattoos on the upper arms, you have your wristband,
You have the race belt. As said before, you have to wear your race number on the bike, mostly on the back, and on the front when you are on the run. And you have the bib number on the saddle of your bike or below the saddle of your bike, and the timing chip on the left ankle. Bueno, pues aquí tenéis resumen de lo que acabamos de explicar, los stickers en el casco, el número también debajo del sillín de la bici, el dorsal, como hemos explicado, que se moverá de atrás para la bici adelante para cargar a pie, las 3 bolsas, 2 de transición y la bolsa para el final de carrera, y muy importante el chip que se lleva en el tobillo izquierdo y también la pulsera que tendréis que llevar en todo momento. For the ones who have just joined us now, so we're going to go through the whole presentation now, and then if you have questions, you can type them into the section, and we will answer all your questions in different languages, but please wait for the questions until the end of the presentation. Tal como lo hemos explicado al principio, vamos a seguir con toda la presentación. Podéis utilizar el chat para someternos vuestras preguntas y estas preguntas las contestaremos al final, así que por favor, quedaros con nosotros. So how do your bags look like? We have 3 bags as said before. We have red bags that contains all the bike gear except for your shoes. They can be attached to the bike, so everything in the bag up to the bike shoes, they can be at the bike, and the helmet has to be placed into the bag. So in the blue bag, this contains all the running gear, your shoes, shirts, whatever you need. And we don't have a duathlon, so we don't need that section. And for the green bag, this contains everything you need after the race. Para las bolsas tenéis la bolsa roja, donde vais a tener todo lo que necesitáis para el segmento de bicicleta, salvo las zapatillas, los zapatos que irán ya clipados en la bici. En cuanto al casco, deberá estar dentro de la bolsa roja. La bolsa azul contendrá todo lo que necesitáis para el segmento de carrera a pie, zapatillas, camiseta, gafas, etcétera. Y bueno, lo otro no nos interesa porque no hay duatlón. Y finalmente la bolsa verde, donde tendréis todo lo que necesitáis después de la carrera. So this is the timetable which you can see now for the Sunday race. We will open the Wahoo transition area to check in the age group athletes at 5:30 to 7:50. Our pro athletes already know that they can be a little later. And we open the wardrobe service at 6 o'clock until 4 p.m. For you as the age groupers, we will have a rolling start starting at 8:20 with the middle distance U40, then a rolling start, and then we go on 40 to 44 and so on every 10 minutes in a rolling start. Bien, en cuanto al horario, mañana desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:50 tendremos el Open Wahoo Transition Area abierto para este check-in de los grupos de edad. Los pro tendrán un horario un poquito diferente. De 6 a 4 estará abierto el servicio de guardarropía. A las 8 salida pro masculino, 8:05 pro femenino. A las 8:20 saldrá el primer grupo de edad en media distancia, en rolling start. A las 8:30 hombres de 40 a 44, 8:40, 45 a 49 y finalmente 8:50 hombres, grupo de edad hasta a partir de 50. And then we go on. We have our women starting at 9 o'clock, again in a distance of 10 minutes. So 9, 9:10, 9:20, we have our age grouper, our women race at 9 o'clock, and then other ways, short distance, and we have the fast and open water aquabike start. Among others for you important is going to be later the finisher experience, the Montia Paella party starting from 1 o'clock for you. So in the finish line area, there's the Paella party for you. If you want to bring your supporters, you can do that too for €10. And we have the awards ceremony at 4 o'clock at the plaza. Después a las 9 tenemos salida de los grupos de edad femenino de media distancia y cada 10 minutos después será media distancia relevo, y a las 9:20 el grupo de edad de los hombres para la distancia corta, 9:25 grupo de edad de mujeres para distancia corta. A las 9:30 tendremos el Fast, el Open Water y el Aqua Bike, estas tres salidas.
Tendremos después una ceremonia de flores a las 12 y luego tenéis esta Finisher Experience con la Monsia Paella Party a partir de la 1. Si queréis venir con algún familiar, tenéis esta opción, pueden acompañaros mediante el pago de un ticket de acceso y la ceremonia oficial de entrega de premios será a las 4 de la tarde. So what do you have to do or check? For the bike check-in, is your bib number label attached to your seat post? As said before, check please this. The helmet has to be placed on your head with the chin strip fixed when you enter the bike check-in, and you have to put the stickers on the helmet on the left and front side and the right side, and you have to have your bib number closed in hand. Bien, cuando realicéis el check-in tenéis que tener ya el número, el sticker del número dorsal ya puesto en la base de la bici, debajo del sillín, el casco puesto y con yugular atada, con los stickers ya colocados delante y en el lateral izquierdo del casco, y también tenéis vuestro dorsal a mano. And for the pre-start, you have to wear your timing chip on your left ankle. You have the green race back handed in, and you get ready for the start. Well, the pros will be there early, so if you want to see the introduction, you're welcome to join us for this and stay behind the starting line and follow the instructions from the organization, please. En cuanto al proceso previo a la salida, tenéis que llegar con el chip colocado en el tobillo izquierdo. Vuestra bolsa verde para después de la carrera debe haber estado ya entregada. Tenéis que estar listos para la salida. Recordamos que los pros saldrán y 10 minutos antes de su salida habrá una presentación. Os invitamos a estar para poder verla. Y después os pedimos de quedar detrás de la línea de salida y de seguir las instrucciones de la organización. Well, so what's really important to know and what has changed slightly compared to the last year is the water temperature. We're going to have 18 to 90 degrees. It won't be higher. If it would be higher, the wetsuit wouldn't be allowed. Less than 16 degrees would be mandatory, but so far it looks like 18 to 90 degrees and really flat water out there in the sea. Temperatura del agua para mañana esperamos entre 18 y 19 grados. Si fuera superior a 22, el neopreno no estaría autorizado. Si fuese inferior a 15.9, estaría obligatorio, pero la franja nos dice que será autorizado mañana. Y esperamos un mar bastante en calma. So the swim course is a bit new this year. So check that we're going to have 2 laps of 950 meters. So we start where you can see the house, the blue point there. You start and you always have the boys out there on your right shoulder. So you take a turn to the right, another turn to the right, then you get back to the beach. On the beach, you take a turn around a boy again, running, of course, and then you go back into the water and have the second lap again, boy always on your right side. Para los que conocen la carrera, ha cambiado ligeramente lo que es el recorrido de la natación. Serán 2 vueltas. Vais a salir donde veis esta casita azul en la playa. Vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj, dejando siempre la boya en el hombro derecho. Al llegar a playa vamos a pasar alrededor de una boya, volver para una segunda vuelta igual a la primera, por lo tanto 2 vueltas de 950 metros. So bags. After the swim, you take the when you get out of the water, you take the red bag from the bottom layer of the rack. In the tent, you can take out your gear, everything you need for the bike, and you insert all your swim gear back again into the bag, and you leave the bag at the next possible rack. And important, close the helmet before you touch the bike, and then you go to your bike. Bien, después de la natación estamos en transición. Al entrar cogéis la bolsa roja en la parte inferior del rack, del soporte. En la carpa vais a poder sacar de la bolsa todo lo que necesitáis para el segmento de bicicleta y todo vuestro material de natación tenéis que volverlo a colocar en el interior de esta bolsa roja. A continuación, la bolsa roja la vais a dejar en el rack siguiente. Después recordar que tenéis que colocaros el casco y atar la yugular antes de coger la bici y finalmente ya
podéis salir con la bici. So how does it look like? We have a map for you here too. So on the bottom right side, you can see the exit of the swim. You run across the beach for a short way, then you take a turn to the left. There is the back area. You change everything you need, like we said before. You take a quick run along the esplanade, and then you get to the bike park where you can find your bike according to your number, bib number, and then you take a turn out of the transition area to the right and start on the bike course. Bien, pues aquí un esquema para resumir lo que acabamos de explicar. Salida del agua, cruzamos la playa en línea recta, entramos en la transición hacia nuestra izquierda, vamos a encontrar este rack para recoger la bolsa, a continuación la carpa para cambiarnos, vamos a seguir cruzando toda la área de transición, salir del parque bici hasta llegar a la línea donde nos subimos a la bicicleta para arrancar el segmento de bici. We will also have flags, by the way, green flags that you can follow on the right side. And the red flag is to demount your bike. So you mount your bike according to the direction of the green flags, and you demount coming back on the right at the right flags. Sí, la zona para montar sobre la bicicleta, así como para desmontar de la bicicleta, según el sentido en el que lleguéis, veréis que verde es para que podáis ya montar y roja, cuando volveréis, es donde tenéis que desmontar. Las líneas no son en el mismo lugar. So for the bike rules, as said before, you mount the bike before the mount line and you dismount again before the dismount line. As said before, we have those flags showing you where the mounting line or dismounting line is located. You rack your bike correctly inside your own space, again, according to your bib number. You leave used equipment in the bike, in the bag, not with the bike. So you leave your used equipment in the bag, not with the bike. The ground has to be clear, and any equipment or devices carrying during the bike segment or added to the bike are subject to approval of the head referee. And do not cross the lines of a road on and out back part. So stay in your lane and don't cross it all the time. Bien, reglamento en el segmento de bicicleta, subimos a la bici antes de la línea de subida y bajamos de la bici antes de la línea de desmontar. Llegamos, después colocamos la bici correctamente en el rack en concordancia con vuestro número de dorsal. Dejamos todo el equipamiento que hemos utilizado dentro de la bolsa, no en la bicicleta. El suelo tiene que quedar absolutamente vacío y limpio. Cualquier equipo o dispositivo que se utilice durante el segmento de bicicleta debe ser aprobado por el jefe de árbitros. No se puede cruzar las líneas marcadas en la carretera, ni para un lado ni para el otro. Debéis manteneros en vuestro carril. So you can see the bike course here. We will have 3 laps in total, 3. And please, again, keep on the right side. There is one section I can sign on this one here, but just have a look at it on the right side, the right lower spot where we get out of the long road. There are road constructions where you have a turn around, so the bike course will be like around about 800 meters shorter because of road constructions, shorter each lane. So we have a little shorter bike course here, but there are signs, no problem for you. It's just an earlier turnaround. Bien, el recorrido de bicicleta lo tenéis aquí en el mapa. Se hará en 3 vueltas. Tenéis que mantener la derecha de la carretera y hay una sección en la que, bueno, pues hace muy poco nos hemos enterado que hay obras, por lo tanto el segmento de bicicleta va a reducirse ligeramente en cada una de las vueltas. Está perfectamente indicado y veréis que hay un punto de giro, una rotonda en la que está muy claramente explicado, así que no tenéis por qué tener dudas al respecto. One more sentence to that. Maybe as you can see on the map, can we show the map again? Yeah, perfect. Where it says Hotels La Hacienda, that yellow spot there on the right lower part, this is where the road constructions are, so it's a little bit shorter in distance.
Sí, podemos confirmar que el punto en el que se ha acortado ligeramente el recorrido lo veis en la parte baja, más cerca, digamos, del mar, donde veis dos puntos amarillos uno encima del otro. Pues el de más abajo, si podéis le poner Hotel La Hacienda, y es el punto donde se ha tenido que recortar ligeramente el recorrido en cada una de las vueltas igual. For the support, there is medical assistance if you notice anyone who is in need. So please alarm the next member of the organization you can see. Try to maybe remember the BIP number and help the people out, as well as they also will help you. There is a pickup service on the map. You just saw the yellow spots. These are the points where there will be a pickup service, and alarm the first member of the organizations that you see just on course. And important, there is no technical assistant on course, so bring your own material if you're going to have problems. Bien, soporte, pues en cuanto a la asistencia médica, si veis cualquier participante que esté necesitado de ayuda, os pedimos que intentéis recordar su número de dorsal y poder señalizar tanto el lugar como el número de dorsal al próximo miembro de organización que podáis ver en el recorrido. Existen unos puntos de recogida, que son estos puntos amarillos de los que hemos hablado, que hemos visto en el mapa anterior. Son puntos donde se os podrá recoger en caso de problema mecánico, de que no podáis seguir, o de incidente y accidente. Son 4 puntos de recogida. Os recordamos que no habrá asistencia mecánica y que cada uno es responsable de llevar su propio material. Sí, una puntualización dentro de la zona de transición. Sí que habrá una asistencia mecánica, pero únicamente dentro de la zona de transición. In transition area, there will be a mechanical. That's what I understood from the Yeah, there will be a mechanical support in the transition area, especially in the morning. But that's the only spot, and it will be provided by organization. Drafting rule, we can skip that because it's for pro athletes. But we have the blocking regulation. We can do the next one. So don't block the movement of an athlete. Please ride on the right side of the road. If you get caught blocking, this will lead also to a penalty, but just please don't block each other while passing. Bien, recordamos que existe una regla referente al blocking, a bloquear, o sea, impedir a otro triatleta que nos adelante. Si se os coge impidiendo a otro adelantaros, hay 30 segundos de penalidad, sería una tarjeta amarilla. So to the aid station on the bike course, we will have an aid station every 27.5 kilometers. You will recognize these stations according to the sign you can see here. And please enter slowly into the zone to grab drinks. All our volunteers there are part of the local triathlon team, so they know what they are doing. They will help you out. They will run along with you with the bottles. So this will be perfect for you, but please also help them get rid of your bottles early enough, and try to work together in this moment. You're going to have the trash zone 100 meters before and after the aid station marked with the signs you can see here. Bien, vais a reconocer los puntos de avituallamiento en bicicleta con las señales que podéis ver en esta diapositiva. Tenéis un punto de avituallamiento cada 27.5 kilómetros. A la entrada 150 metros antes y a la salida 150 metros después tenéis puntos para tirar basura, lo que no necesitéis. Los voluntarios de estos puntos son miembros de los clubes de triatlón de la zona, conocen perfectamente el procedimiento para los avituallamientos, correrán a vuestro lado, intentarán pasaros la bebida de la mejor manera posible, pero sois responsable de tirar vuestros bidones vacíos bien antes y después lo que no vayáis a usar, tirarlo en la zona prevista 150 metros después. What's the nutrition on the bike course? It's all sponsored by 2026er. We have water in bottles, we have energy bars, we have ISO drinks, and we have gels out there. La nutrición, lo que vais a encontrar en estos puntos de avituallamiento, agua en bidones blancos
de 226ers en botes de 750 mililitros. Vais a tener barritas de 226ers, también bebida isotónica de Sport Drink, también bidones blancos de 750 mililitros y gel de Energy Gel, también de la misma marca, de 226ers. The penalty box, if you should receive a penalty, is located next to the aid station on the bike course. Important part is here, it is your responsibility to take the penalty time you were punished with. If you don't stop, you will follow this SQ. It's not been moved inside, my question. La penalty box, al final, it's inside transition. Inside transition area, yeah. We will have a picture of that coming up too. Yeah, and a red card. Be careful with this one. A red card should not necessarily be preceded by another card. A red card can be shown at once or published at the finish line later in case of serious infringements. Bien, la penalty box la vais a encontrar, finalmente está dentro de la zona de transición. Es responsabilidad de cada uno de vosotros de respetar la penalidad que habéis recibido. En caso de no pararos en la penalty box a cumplir vuestra penalidad, eso es descalificación. Descalificación también viene con una tarjeta roja. Una tarjeta roja puede aparecer sin que ninguna otra tarjeta haya aparecido previamente y también puede aparecer por cumul y en este caso la veríais al final. DSQ's disqualification. Maybe I didn't say that. Okay, we can see here the penalty box on the right side. This is also where you leave the position area, and you can see the penalty box here on the right side. Yeah, but that's why we said it's been moved. It's inside. Inside, yeah. It moved like a few meters lower. Yeah, it's inside. Inside the transition area. Pues sí, efectivamente, aquí se ve todavía un poquito marcada al exterior, pero en realidad se ha colocado dentro de la zona de transición a la entrada, lo podéis ver. Sí. Mm-hmm. Do I have to translate that? We decide to move the penalty box today with the official delegate because it makes sense to have this penalty box. It doesn't make sense to have this penalty box there because it's 200 meters before the transition area. So we move this tent to the transition area. So all the athletes will just as soon as they come inside the transition area, they will see the tent. It will be easier to localize. More clean for the athletes. Sí, será colocándola dentro de la zona de transición. Han decidido con los jueces que sería una mejor localización que tenerlo antes. Which penalties can be there? So during the bike segment, we have blue cards and yellow cards. A blue card is drafting violation. A yellow card are other infractions. If you receive a blue card, you must stop at the next penalty box for 5 minutes. And in the case of receiving a yellow card, you must stop at the penalty box for 30 seconds. Bien, las tarjetas de penalización en el segmento ciclista podéis ver tarjeta azul o amarilla, la azul por violación de la regla del drafting y la amarilla por otras infracciones. Una tarjeta azul son 5 minutos en la penalty box, una tarjeta amarilla son 30 segundos en la penalty box. Again, you can see the cards here. I won't repeat all of it. Only thing would be if we would receive 3 blue cards, this would be a disqualification, and a red card is also a disqualification. And also, if you do not stop at the penalty box after having received a card, this is also a DSQ. Bueno, penalización, el cúmulo de 3 tarjetas azul es igual a descalificación, una tarjeta roja descalificación y también descalificación si no cumplís la penalidad dentro de la penalty box. So again, now we are done with the bike. We come back into transition area. This time you take a turn to the right again, where you bring back your bike at the position where you took it. You can see that again according to the numbers you can see there, and then you move on to the transition area and the run course. Bien, terminamos el ciclismo. Vamos a desmontar antes de la línea de desmontar. Vamos a entrar hacia la derecha dentro de la zona de transición, donde dejaremos la bicicleta en el mismo sitio donde la cogimos previamente.
Now, what to do with your bags? You take the blue bag from the rack, and in the tent, again, you can take out the gear you need for the run. You pack all your biking gear again back into the bag, except the shoes. They can be left at the bike, attached to the bike, and you hang the blue bag back on the next rack, and you go on to a course. Bueno, en cuanto a la bolsa, después de la bici, hemos colgado la bici, después nos quitamos el casco, vamos a coger en el rack la bolsa azul, en la carpa cogemos todo el material que necesitamos para carrera a pie, dejamos lo que no necesitamos de la bici, en la bici solo pueden quedar las zapatillas si van clipadas, nada en el suelo, colgamos la bolsa azul en el rack y arrancamos para la carrera a pie pasando el dorsal delante. Yeah, put your race number or bib number to the front. That would be important too. Yeah, this is a run course. You can see along the really beautiful beach here. There's a lot going on. We have 4 laps. So if we sum it up, we have 2 laps of swim, 3 laps of bike on the bike, and 4 laps on the run course, plus 1K in the end. So every 5 kilometers, you will find a mark. And just keep on the right side again, please, because you will move in anti-clockwise direction. This is it. Muy bien, la carrera a pie pues se hace a lo largo de la playa, por lo tanto muy plano y con vista al mar. Son 4 vueltas, yo estaba recordando que natación 2 vueltas, bici 3 vueltas, carrera a pie 4 vueltas de 5 kilómetros cada uno, más 1 kilómetro de acceso. Hay una marca cada 5 kilómetros y os tenéis que mantener en el lateral derecho del recorrido. Stations on the course too. We have 2 aid stations which are marked again with the same signs that we have on the bike course, and the toilets are located at the aid stations too. And again, we have a trash zone which is 100 meters before and 100 meters after the aid station. Los puntos de avituallamiento, reconoceréis la misma señalética que tuvimos en la bici. Vais a encontrar 2 puntos de avituallamiento, tendréis baños a la altura de estos avituallamientos y en este caso la zona para lanzar basura estarán 100 metros antes y 100 metros después de cada uno de los puntos de avituallamiento. The nutrition on the run course is similar to the one we had before on the bike course. So there's again water, there are bars, ISO drinks and gels, but on top of it we have Coke. La nutrición en la carrera a pie vais a reconocer lo mismo que tuvimos a la bici, en el mismo orden, agua, barritas, bebida isotónica, geles, pero en este caso se añade bebida de cola. One more thing is the Red Bull Energy Point. That is at the turning point, as you can see on the right side, at approximately different kilometers, 4.5, 9.5, and so on. And their energy boost is delivered by you by Red Bull, and they are also serving water. Bien, tenéis además de refuerzo el punto energético de Red Bull. Food or your own drinks that can be brought to you by family members or friends. This is possible at the Red Bull aid station, please, only there. Every athlete is asked to organize the provision of their own food and drinks by their accompanying people, and the race organizer does not assume any responsibility for this private service, so please note that the referees will monitor it and give penalty to any athlete getting support outside from the aid station. Pues este Red Bull Energy Point, este avituallamiento Red Bull, es también el único lugar del recorrido donde podréis recibir bebida o comida, soporte de vuestros acompañantes, familiares, amigos o de club. En ningún momento la organización se hará cargo de vuestro avituallamiento personal y recordamos, es el único punto donde os podrán facilitar esto. Lo tenéis que organizar vosotros mismos con vuestros acompañantes. For the rules on the run course, there are no music or no ear plugs allowed or headphones allowed on the run course. So please don't use fixed points for the turning. And you have to wear a strap before your bib number in the front and close your front zipper when you get to the finish line. Bueno, algunas reglas en la carrera a pie: no se puede utilizar música, ni pods, ni ningún tipo de cascos de música me refiero.
No utilicéis puntos fijos para los giros. El dorsal, como hemos dicho antes, lo tenéis que llevar delante y tenéis que tener la cremallera delante subida hasta arriba para cruzar la línea de meta. Cutoff times are there too. So for the swim, you have time of 1 hour, 10 minutes after the last start. Swim and bike together are 5 hours and 15 minutes. And for the finish, you have 8 hours and 30 minutes after the last start. Los tiempos límites para la natación disponéis de 1 hora y 10 minutos después de la última salida. El cúmulo de bici y natación y bici es de 5 horas y 15 minutos y para pasar la línea de meta está en 8 horas y 30 minutos. Again, in this race, you can win slots for the championship. If you win your age group, you are qualified for the championship at Salou. Bien, y en esta carrera, como lo sabéis, aquí podéis conseguir slots para el campeonato, the championship, y en vuestro grupo de edad pues podéis conseguir estos slots para acudir al campeonato en Salou, en Eslovaquia. The date for this race is already set, so this is May 19th, 2024, so put that into your calendar if you can join. Pues apuntaros ya, la fecha será el 19 de mayo de 2024, el Championship en Salou, así que apuntároslo ya. We also thank all our sponsors and partners here. This is really important to us. They are all supporting us, making this event possible, and this is really, really great to have them here with us. Aprovechamos para agradecer el apoyo y la fidelidad de todos nuestros sponsors, que sin ellos, ya lo sabéis, no se podría organizar un evento de esta magnitud. Okay, at this moment we say thank you, and now we will open up the section for questions. So we try to answer all the questions. If you don't speak English or Spanish, that's fine for us. We can help out with German, Catalan, Francés, italiano, portugués. So we try our very best to follow all your questions and answer all of them one after the other. Yeah, I was trying to, I think during your commentator, I replied, I think almost full of them. Oh, you did? Yeah. But oh, wait a second, you get a microphone from me. Vamos a contestar ahora las preguntas que habéis ido enviando durante este briefing. Y bueno, pues... Bueno. Sí, he ido contestando lo que mientras mis compañeros estaban haciendo el brief, he ido contestando, creo que casi todos he dejado contestado, pero voy a hacer algo rápido y Vicky luego traduces, ves parando cuando quieras, pero voy a hacer, básicamente hay varias en común. Podéis dejar la bicicleta hoy o mañana, es algo que hemos aprendido estos últimos años con el dualón. Si os facilita eso, para ir tranquilos, podéis dejar la bicicleta hoy o mañana en el box. Lo único que mañana pensar que por el live streaming, por los profesionales y por tener un cumplimiento exhaustivo del horario, a las 8 menos cuarto el box cierra, el bypass cierra. Y sabemos que hay gente que sale a las 9, pero tenemos que tener un orden y una limpieza. Hay vista de dron, hay cámaras y hay que mantener seguridad. So first point is about leaving your bike in the bike park. You can choose, leave it today or tomorrow morning. But one thing that is very important, if you decide to leave it tomorrow morning, there will be an absolute top time that will be 7:45, even though your start is at 9, because we have the pro start, we have all the streaming going on live. So if you decide for tomorrow, before 7:45, you have to leave the bike park. Yeah, otra de las preguntas que eran común era el tema de la natación. La natación, como sabéis, es a la australiana. Esto significa 2 vueltas. Las 2 boyas es vuestro hombro derecho, es decir, nadamos en sentido horario y, sobre todo, al finalizar la primera vuelta debéis de salir al agua. Eso es la australiana. Así los seguidores, familiares y amigos os pueden ver, inclusive en el streaming. Habrá una boya en la arena, la tenéis que bordear a vuestra derecha e iniciar la segunda vuelta. Obviamente, cuando acabéis la segunda, transición. Los que hacéis fast o los que hacéis aqua solo tenéis una vuelta, con lo cual, obviamente, todo el mundo, cuando acabe una vuelta, sale del agua. About the swim, as we explained before, it's 2 laps, what we call an Australian exit. It means that we leave all the boys on the right side, even the one that is on the beach. You have to go out of the water,
there will be a buoy on the beach. You leave it on your right-hand side, and you go back for the second lap. People from the fast or from the aqua, it's only one lap, but anyway, that will be all clockwise, and then you will take to the transition. Catalina, comentas, para poner el dorsal en la bici podemos ponernos el cinturón de running con el número puesto. Obviamente, eso es a tu opción, que uses clips o uses cualquier tipo de sujeción. En la bici es obligatorio, según la Federación Española de Triatlón, llevar la parte trasera y frontal en la carrera a pie. Con lo cual, si el dorsal no tienes por qué quitarlo. Una vez acabas la natación, te pones el dorsal para la bicicleta y después ya lo tienes para correr. Simplemente es girar de atrás adelante. About the bit number, the support you use to hold your bit number, it's up to you. But you have to remember that you have to wear it in the back during the bike and at the front during the run. For age groupers, this is mandatory. Yeah. Otra pregunta, Liguen, I'm sorry for my pronunciation for your name, but until what time the bike can be picked up after the race from transition? Well, let me say we are working long for a week. As soon as you can leave your bike, our volunteers and staff will be more than happy. But obviously, we will work all day tomorrow, so we will, as soon as we have more transition racks free, we start to build up. So, I mean, as soon as you can take them, but not longer for all day. I mean, not at 9 in the evening. So, but let me say 6, 7 will be there, and you can take the bike out. As soon as we have the last bike. As soon as we have the last bike on the transition, you are allowed, the announcer will say that, but as soon as we have the last bike on T2, you are allowed to go inside the transition and take your bike out. Yeah. Bueno, somos los primeros. La pregunta era sobre cuándo se puede recoger la bici después de la carrera en el parque bici. Somos los primeros interesados en que lo recojáis lo antes posible para poder liberar tanto voluntarios como espacio. Pero bueno, a partir del momento que el último del circuito bici haya colgado bici y esté en el circuito a pie, enseguida que no haya nadie más para entrar en transición, nosotros en el micro, Julen y yo, lo anunciaremos para que podáis ir a recoger la bici. A partir de allí, de verdad, lo antes posible, por seguridad de vuestra bici y por comodidad de todos. Vale, otra pregunta. Can you check your bike today for short distance? Absolutely. It's up to you. You want to check today or even tomorrow, but it's up to you. Está claro que puedes hacer el check-in de bicicleta hoy o mañana. Eso es opcional. Hemos abierto ese abanico de opciones hoy o mañana. En la distancia fast, ¿cuándo se sale del circuito de running para entrar en la línea de meta? En la distancia fast tú haces una vuelta entera, son 5 kilómetros, y cuando ya vuelves de nuevo ese gap último de kilómetro es cuando tú entras o sea, la primera vez que pasas apenas llevarás 300, 400 metros, no entras en meta, entras después de la primera vuelta. The question about the fast, when do you enter to a finish line? Well, in the fast you have only one lap. So first time you will pass by the finish line, you will have been doing like 300 meters, not more. Then, but the second time you reach this point, that will be the moment for you to enter. It's only 5K plus 1 for you. Dos cosas más. Nina Costas nos pregunta si no habrá lavabos durante la carrera a pie. Sí, tendráis lavabos en la carrera a pie. Habrá una batería de polycleans mañana, se dejan esta noche en la T1. Y ya tienes lavabos en todo lo que es el paseo. Hay casetas de obra que están ahí los lavabos, hay 3 en todo el paseo y tendrás también lavabos en el aid station del run. Que ese lavabo se puede hacer servir también para el bike porque está en la zona de transición. Es decir, donde está el avituallamiento del bike tenéis lavabo y donde está el avituallamiento del run tenéis lavabo. So you have toilets on the transition area. Sorry, but I think it will be easy and faster. There are toilets on the bike course for the on the same place that you have the aid station, and even it's the same, just 100 meters far, it's the same for the run course. You have toilets on the run course aid station and also on T1. So, cuando llegamos... Catalina, la bicicleta hay que dejarla en el mismo puesto. Tú tienes un sticker, un dorsal que os lo podéis llevar, que es a vosotros con vuestro nombre, vuestro país y un dorsal muy bonito que hemos producido para vosotros. Ese sticker os lo podéis llevar, pero sí, tú dejas la bicicleta hoy o mañana y cuando vuelves T2 por un sentido común y por otro tiene que dejar su bicicleta en su posición del rack. So where you take your bike, that is a spot that is marked with your bit number on the rack,
You pick it there, and after the bike, you hang it exactly on the same spot. Vale, Nina nos comenta si hace mucho calor, ¿alguien nos puede mojar con manguera? No, lo hicimos hace años y se monta un charco brutal y otros atletas se quejan, resbalan en el paseo y hasta alguien se cayó, con lo cual lo que sí tenemos es agua de sobras para que tú puedas, y agua al lado de la fuente que es no potable, se separará y los voluntarios del Salou Triatlón te ayudarán a que si tienes que refrescarte. De todas formas, mañana el día va a estar algo nublado, con lo cual creo que va a ser entre 18 y 22 grados. Va a estar bueno para vosotros correr y no creo que sea tanto calor como para que necesites eso, pero puedes coger agua, tirarte por encima y habrá agua no potable para poderte incluso meter la cabeza en la fuente. The question was if the weather is very warm, shall we have someone helping with a shower and on the run course? No, because the floor gets sleepy and it's a lot of problem. But it's a point where is a fountain, and there will be some volunteers that will be able to help you if you want to refresh yourself at the fountain. It's not drinkable water, but you can use it to refresh anyway. Tomorrow we expect quite a little cloudy weather, so normally it's not going to be that hot. Ok, una pregunta más. ¿Cómo serán los accesos a las transiciones? Los relevos tenéis 3 pulseras como esta de atleta. Todo eso significa que tenéis acceso a la transición y lo que genera es que si uno nada, el que nada va hasta el punto donde está su bicicleta, pasa el chip al relevo de la bicicleta hace su sector de bicicleta y cuando llega lo mismo, va a su punto del rack del box, se quita el chip y se lo pasa al corredor. Y lo que os recomendamos y podéis hacer es que los 3 del relevo podéis llegar dentro de la meta juntos. About relay, the point to pass the relay, that is pass the chip, will be at your bike spot. So the swimmer run until the bike, he passes the chip to the biker. When the biker comes back and he hangs the bike and the runner is waiting at the bike spot. But what we recommend, and as you have the possibility, is to enter the 3 of you together under the arch for the finish line. So runner, biker and swimmer can join the runner to this last section. Okay, I think we don't have more questions, no tenemos más preguntas. Sí quiero hacer un pequeño brief importante para las distancias que añadimos este año. Middle distance, 2 de natación, 3 de bicicleta y 4 de carrera a pie. Short distance, 2 de natación, 2 de bicicleta, 2 de carrera a pie. Fast distance, 1 de natación, 1 de bicicleta, 1 de carrera a pie. Y el aquabike son 2 de natación y 2 de bicicleta. Y el open water, aquabike cuando acaba, deja la bicicleta y lo que os proponemos hacéis solo 500 metros, dejáis la bicicleta y vais directos a la línea de meta, porque ahí tenéis el avituallamiento, ahí tenéis el paella party, la cervecita, la camiseta, la medalla, tenéis todo en la finish y queremos que viváis esa experiencia de finisher, con lo cual, más que bienvenidos todos, inclusive el open water, cuando salís del agua tenéis también 300 metros, os vais a la línea de meta y ahí tenéis todo como finisher. Así que, bienvenidos, bienvenidas y que mañana os esperamos con una sonrisa en la finish line. Just one thing about the different distances. We remind you that middle distance is 2 laps swim, 3 bike, 4 run. Short distance is 2 laps swim, 2 laps bike, 2 laps run. The fast is 1 lap, 1 lap, 1 lap. The aqua bike is 2 laps, 2 laps. But we invite you to make the last 500 meters running to the finish line to enjoy the after finish experience. Same thing for the what do I miss aquabike? The swim. The aquabike is 2 laps on the swim course and 2 laps on the bike course, but then we'll invite you to arrive to the finish line running. It's just and the 500 open meters. water, just the same. When you finish with the swim, we invite you to reach the area of the finish line for the after finish. So thank you so much, Julian, Vicky. Thank you so much. We have more than 100 outlets connecting in a few moments. So anyway, you will see Julian, you will see Vicky, you will see me during the venue. So feel free to stop us, make questions, and all our volunteers, our staff, will be more than happy to support you. So guys, enjoy your time in Salou and welcome to our 2023 event. See you tomorrow. See you then. Have a lot of fun and good luck for Sunday race.